Muchas gracias a todos y a todos quienes nos acompañan en esta reunión. Quiero agradecer a mi colega y presentarla a la senadora Luz María Beristain Navarrete. Luz María es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, una muy activa y comprometida colega. Quiero también dar la bienvenida a la delegación palestina que hoy se encuentra con nosotros y en especial darle una muy calurosa bienvenida al doctor Nabil Shattah, coordinador de Relaciones Exteriores del Partido Palestino Al-Fatah, que hoy nos acompaña. Para nosotros es un honor tener aquí a alguien con tan importante trayectoria, con mucho que decirnos a México y sin duda con mucho que trabajar para que México y Palestina estemos más cerca. Para mí personalmente es un gran honor poderle dar la bienvenida a este Senado de la República y a México. Aquí en México nosotros pues somos muy hospitalarios. En México nos caracterizamos, y aquí la senadora que es de Quintana Roo lo sabe muy bien, somos un pueblo hospitalario, pero sobre todo porque nos gusta que nuestras visitas se sientan como en su casa. Aquí, doctor, queremos que se sienta como en su casa. Este Senado de la República, siendo constitucionalmente el obligado para la política exterior mexicana, se honra en tenerlo hoy aquí. Bienvenido. La geografía hizo que México y Palestina estemos muy lejos, pero los contactos entre nuestras sociedades, entre nuestros pueblos, cada vez están más cerca. El fortalecimiento de nuestros vínculos se ha expresado, por ejemplo, mediante el acuerdo de hermanamiento que firmaron en septiembre de 1999 las ciudades de Monterrey y Belén. Este hecho abrió espacios para la cooperación en rubros como el desarrollo urbano, la planeación regional, la protección del medio ambiente, la promoción económica y el combate a la criminalidad. También se han realizado visitas de gran importancia, como lo comentábamos hace unos momentos, como la que realizó este recinto legislativo la doctora Laila Grana, gobernadora de Ramallah y Al-Birén, en marzo del año pasado. En esa ocasión abordamos temas como las relaciones diplomáticas, la incorporación de Palestina a las Naciones Unidas, la protección de los derechos humanos y la igualdad de género. Esto es un ejemplo de que los contactos son cada vez más frecuentes, pero aún nos faltan muchas acciones por emprender para incrementar un verdadero entendimiento entre nuestros pueblos. En el ámbito político, México entabló contacto con la Organización para la Liberación de Palestina en 1974. Desde entonces, la relación bilateral se ha profundizado en los ámbitos diplomático, cultural y social. Sin embargo, es de resaltar que el comercio bilateral es prácticamente inexistente y sin duda debemos encontrar los nichos de oportunidad para incrementar nuestros intercambios económicos, los cuales fueron únicamente de $212,000 entre 2010 y 2012. Y de ese año, desde 2012 a la fecha, no se tiene registro alguno. Doctor Shattah, hay mucho que aprender todavía. En México entendemos perfectamente la situación por la que atraviesa actualmente Palestina. En este Senado de la República hemos abordado la situación, hemos tenido diálogos muy interesantes en la comisión, hemos presentado puntos de acuerdo al respecto porque nos preocupa y queremos que también nos ocupe la situación humanitaria, especialmente en la Franja de Gaza. Ambos enfrentamos problemáticas paralelas y hasta podemos decir que similares, como el de los asesinatos de civiles, la migración y los desplazamientos forzados. En el tema de los homicidios atravesamos por circunstancias complejas. Mientras que el año pasado se contabilizaron 52.320 muertos en Palestina, a 67 años del conflicto palestino-israelí, en México se estima que más de 11,000 personas fueron asesinadas por el crimen organizado en los primeros 6 meses del 2013 y cerca de 7,000 más perdieron la vida el año pasado. Por otro lado, está el tema del desplazamiento interno, que en México no lo hemos todavía legislado a nivel federal, se ha legislado únicamente en 2 de las 32 entidades federativas. De acuerdo con el informe 2015 del Centro de Monitoreo de los Desplazamientos Internos, en México hay alrededor de 281,000 desplazados,
siendo la violencia ligada al tráfico de drogas la principal causa. Y en el caso de Palestina, sabiendo que la causa es distinta, que se debe al conflicto con Israel, existen 275,000 desplazados. En cuanto a los refugiados, la Oficina Central de Palestina de Estadística ha registrado cerca de 5 millones de palestinos en esta condición. En el caso de México, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que hay cerca de 10,000 mexicanos con este estatus. 90% de ellos residen en Estados Unidos y Canadá. Tan solo el año pasado se registraron 24,500 solicitudes de asilo de mexicanos en los Estados Unidos y en lo que va de este año, 14,000 mexicanos más han hecho esta petición. Por todo lo anterior, México debe entender mucho más a Palestina. Debemos estar más cerca y debemos aprender mucho de la experiencia unos y otros, porque aunque las causas del sufrimiento sean distintas, al final la labor de los políticos es evitar el sufrimiento que puede ser evitable, y ese es precisamente el que nos causamos unos hombres a otros, como en su momento lo dijo Manuel Gómez Morín. En 2012, por ejemplo, en el marco del 67 periodo de sesiones de la Asamblea General, la delegación palestina logró por amplia mayoría y con el apoyo de México su reconocimiento como Estado no miembro observador. Y en el marco del 68 periodo de sesiones, México manifestó que seguirá promoviendo la visión de dos estados, Israel y un Estado palestino, política y económicamente viables, que coexistan uno junto a otro dentro de fronteras seguras, internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de la ONU. Igualmente, México ha condenado la continua expansión de asentamientos israelíes, así como la demolición de casas palestinas, los desalojos en los territorios palestinos ocupados, como actos contrarios al derecho internacional que socavan las posibilidades de lograr la paz y afectan la viabilidad de un Estado palestino. El apoyo que se ha brindado a Palestina también se nota en aportaciones económicas, porque además de las cuotas ordinarias que destinan actualmente a organismos como la ACNUR, nuestro país aportó 1.2 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza. México no es indiferente a Palestina, y desde este Senado de la República hemos propuesto un grupo de senadores y senadoras diversos puntos de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga escuchar la voz de México a fin de exigir a Israel el respeto a los derechos humanos de los civiles y refugiados palestinos. Somos conscientes de la magnitud de los conflictos que se viven en el Medio Oriente. Los países con vocación democrática, como miembros de la comunidad internacional, deben abstenerse de pensar que los conflictos en esa región son ajenos al mundo y, por el contrario, debemos participar a través de los organismos e instituciones internacionales competentes a pugnar por una pronta resolución basada en el diálogo y entendimiento entre las partes, buscando en todo momento la preservación de la paz. Un claro ejemplo de la eficacia del diálogo en la región es el reciente acuerdo nuclear iraní, que sin duda es un hito en la resolución de los conflictos en el Medio Oriente. Doctor Shah, le doy de nuevo la bienvenida a México. Tenga la seguridad de que en el Senado de la República continuaremos atentos a la situación en Palestina. No solo la situación humanitaria, que me parece es ya una responsabilidad del mundo entero, sino también a la búsqueda de la paz, que sabemos que la paz que empiece en esa región del mundo será una paz que se contagie desde ese corazón a todo nuestro planeta. Bienvenido a este Senado de la República. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Quisiera agradecerle en sobremanera. Muchas gracias por haberme invitado aquí a este augusto lugar, a esta asamblea, el Senado de la República de México. Me honra estar aquí y muchas gracias, senadora, por sus palabras de bienvenida. Usted levanta en mi parecer, en mi manera de pensar, porque por primera vez veo una comparación entre México y Palestina. Sé que la comparación que usted menciona se trata de la situación humanitaria que se experimentan en México y entre los palestinos, y entiendo completamente la agonía de
a veces ser ciudadano de un país que aún lucha con la pobreza y con problemas sociales diversos, y siendo del país más rico del mundo, que realmente no se le permita mucho uso de ese carácter de ser vecinos, salvo en momentos tan difíciles. Estamos hablando del presidente Obama y sus intentos de crear una nueva normatividad para movimientos y ciudadanía para inmigrantes y más. Sin embargo, nuestro problema incluye algunos de esos aspectos. Nosotros vivimos el 22% de nuestro país en el 78% que pertenece hoy al Estado de Israel, un estado distinto que se reconoció en 1994. Pero ese estado tiene 35 veces nuestro PIB. Y como la Fuerza Aérea, la cuarta más grande del mundo, y el quinto país nuclear con 200 bombas nucleares fuera del área de inspección por la organización basada en Viena, que da seguimiento a los aspectos de armas atómicas en el mundo. Y es sumamente difícil estar ocupando el 22% nada más del país cuando la mitad de tu pueblo es inmigrante en otras partes del mundo. Hoy los palestinos son 10 millones, se suman 10 millones y 2.7 millones de ellos están en la ribera occidental, 1 millón en Gaza, 1,5 millones en la franja de Gaza y 1,5 millones en Israel, aquellos que permanecieron y se convirtieron en ciudadanos israelíes, palestinos, musulmanes y cristianos, pero hay 6.5 millones de palestinos que siguen siendo refugiados en otras partes del mundo y a veces están enfrentando gran riesgo. Cuando hubo una guerra en Irak, nuestros refugiados fueron obligados a salir de Irak y se colocaron en el desierto entre Jordania e Irak durante meses, de hecho años, y nosotros no podíamos regresarlos a casa. Los israelíes no nos permitieron traer de vuelta a nuestros propios refugiados a la franja de Gaza y a la ribera occidental. Lo mismo sucede con nuestros refugiados en Siria hoy. En Siria tenemos todos los refugiados que vivieron en los campamentos cerca de Damasco. Esos campamentos se destruyeron y una vez más volvieron a ser refugiados en el Líbano y en Jordania, y no podemos regresarlos a casa. Así que yo entiendo y puedo ver la agonía y el sufrimiento que esto causa, pero como usted bien dijo, senadora, aparte del sufrimiento humano, que Gaza realmente ha sido un ejemplo de ello. En el verano pasado en Gaza, la Fuerza Aérea israelí destruyó la tercera parte de la franja de Gaza, matando a 2.400 personas, 850 de estas personas niños y el 80% de los demás civiles que no tenían absolutamente nada que ver con la guerra, pero fueron bombardeados, 22,000 personas heridas. La vasta mayoría civiles, mujeres y niños. Así que la agonía está ahí latente. Hay esfuerzos para que las personas traten de resolver algunos de los problemas humanitarios. Sé que ha habido asistencia llegando a Gaza, pero tiene que ser reconstruida la franja de Gaza. No lo creería, pero nuestros refugiados entre Jordania e Irak, los que acabo de mencionar hace un momento, han recibido una invitación para ir a Brasil. Hoy, este segmento de nuestra población se encuentra ya en Brasil y yo tuve que ir a hablar con el presidente da Silva para pedir permiso de que fuesen, y por la asistencia que se les brindó. Casas, asistencia médica, seguros, empleos, se les enseñó a hablar el portugués, se les enseñó a vivir allí en Brasil. En efecto, en el siglo XXI seguimos
transfiriendo a nuestros refugiados de Irak a Brasil, pero no podíamos llevarlos de Irak a Palestina, que solamente son 400 millas de distancia. Los israelíes no nos lo permitieron, simplemente no lo permitieron. No permitieron que ningún palestino volviese a casa, ya sea a la Franja de Gaza o a sus hogares en Israel. Y esto queda en espera de una solución política. Los problemas de los palestinos están mucho más vinculados a una solución política. Nuestro país fue ocupado en 1948, 2/3 partes se convirtieron en el Estado de Israel, el 22% de la ribera occidental y Franja de Gaza. Se firmó un acuerdo de paz en 1903 en la Casa Blanca, conocida como el Acuerdo de Oslo, porque los noruegos fueron los anfitriones de las negociaciones, pero el presidente Clinton se hizo cargo y el acuerdo se firmó en Washington, D.C. Y ellos empezaron a intermediar y a ser los implementadores de ese proceso de paz durante 22 años. Y después de estos 22 años seguimos sin poder cumplir el acuerdo que debió haber sido cumplido en 5 años para crear un Estado independiente de Palestina en la ribera occidental y Franja de Gaza a un lado de Israel. En lugar de que sucediera eso, los que asentaron en la colonia a Israel con el ejército de Israel aumentó 4 veces el número en 22 años, de 160,000 a 650,000 de estos que se asentaron allí. En 1993, cuando firmamos el acuerdo de paz, controlaban solamente el 2% de la ribera occidental, y hoy controlan 62%, incluyendo el valle de Jordania, el río de Jordania y Jerusalén. Hoy controlan el 92% del agua. 92% del agua va a 650 de las personas que asentaron allí, y el otro 8% a Palestina. Y tenemos que pagar por ese 8% que viene del río Jordán para nuestra propia cuenca. Así que este es un asunto político que amerita una resolución, y solamente tenemos una de dos alternativas: o nos convertimos en un Estado como México, como Brasil, como Estados Unidos de América, en que hay una separación de religión y Estado, de iglesia y Estado, y en donde existe una democracia que es secular y no religiosa y que permite que las personas vivan en paz en un solo Estado. Los israelíes no quieren eso. La otra alternativa entonces son tener dos estados, una partición, y los dos estados ya aceptamos nosotros, ese 22% ya aceptamos, aun cuando somos una población igual. Dentro de Palestina somos 6 millones de personas y también son 6 millones los israelíes judíos, pero aceptamos quedarnos con 22% de la tierra para poder colocar allí nuestro Estado independiente y empezar a arrancar nuestra vida como nación con paz, seguridad y armonía con nuestros vecinos israelíes, y esto no ha sido posible. Y el gobierno actual de Israel está diciendo muy claramente: no vamos a permitir que ustedes se independicen, no nos vamos a retirar de la ribera occidental, no vamos a dejar de construir nuevos asentamientos en su tierra, y no vamos a liberar a Gaza del bombardeo de Israel cada año y medio, cada 2 años. Enfrentamos una situación sumamente escabrosa, pero estamos comprometidos a las negociaciones, comprometidos a la solución de 2 estados. Seguimos comprometidos a la no violencia. No queremos volver a la guerra. No queremos, porque eso lo terminamos hace 25 años. Así que es por eso que estoy aquí en México. No quiero arrastrarlos a nuestro proceso de paz. Ustedes ya tienen tantos problemas propios, pero México y América Latina se han convertido en participante y jugador de clase mundial.
ya no son todos gobernados por el mundo monopólico de los Estados Unidos. El mundo está cambiando. Estados Unidos hoy tuvo que ir a hablar con 6 países más para firmar un acuerdo con Irán. Tuvo que acudir a 8 países para firmar un acuerdo de guerras químicas con Siria. Tuvo que acudir a 4 países más para firmar el acuerdo con Corea. Ha pedido a Francia, Alemania, la Unión Europea que haga una negociación entre Ucrania y Rusia, porque ellos no podían. Así que el mundo sí está cambiando y México puede jugar un papel. México está comprometido y lo hemos escuchado por parte de su excelencia aquí en el Senado. Ustedes están comprometidos al mismo principio de los derechos humanos y del derecho internacional, del derecho de las personas a la autodeterminación, al derecho de las personas a ser libres de la violencia y de la presión y de los bombardeos, a buscar soluciones políticas para los problemas del mundo. Y hoy Estados Unidos está más convencido que nunca que debe haber un foro de participantes internacionales que intenten volver a traer a la mesa el proceso de paz. Se está intentando acudir al Consejo de Seguridad en octubre, cuando España será el líder del Consejo de Seguridad. Me acaba de invitar el gobierno de España hace un par de semanas a discutir con ellos qué es lo que puede hacer España junto con Francia y otros países como Nueva Zelanda, por ejemplo. Nueva Zelanda ahora es participante que está brindando apoyo a una nueva resolución del Consejo de Seguridad para crear este proceso y dispuesto a ser miembro de ese foro. Ciertamente que México sí puede jugar un papel en ello. Para jugar este papel, nosotros anhelamos el reconocimiento de parte de México del Estado de Palestina. México nos ha permitido abrir una oficina en 1974 en la ciudad de México para la Organización de Liberación de Palestina que mencionó su excelencia. Hoy tenemos algo que parece una embajada en la Ciudad de México. No es una embajada completa todavía, pero es una representación o delegación permanente de Palestina ante México, y hay un poco de avance ya y progreso para que se convierta en la Embajada del Estado de Palestina. Y la Embajada del Estado de Palestina sí es un reconocimiento entonces del Estado de Palestina. Y este reconocimiento apoya a la gente de Palestina y les está mandando un mensaje: no teman este impulso colonial de colonizar que está efectuando Israel. Su país seguirá siendo su país. Este es el mensaje. El mundo reconoce esto como lo reconoce el país de ustedes. Sabemos que ustedes luchan por su libertad a través de un proceso de paz y toma tiempo. Este es el mensaje. Mientras tanto, nosotros les garantizamos con nuestro reconocimiento que su país, aunque tome tiempo, seguirá siendo el lugar en donde ejerzan su autodeterminación. Acabo de tener el honor de reunirme con su canciller y con el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y creo que fue una reunión muy positiva. Explicamos nuestra postura y creo, como a manera de principio, México no niega el hecho de que con el tiempo va a reconocer el Estado de Palestina con un intercambio de embajadores. La pregunta es cuándo y cómo, pero sí sucederá. Y en este sentido estoy como la canción americana, ahora o nunca. Así dice la canción, ahora es el momento. El tiempo ha llegado, necesitamos esperanza para nuestro pueblo. Esa esperanza proviene del reconocimiento de los países del mundo y su apoyo para los derechos de nosotros, y tenemos que mantener la esperanza, porque están viendo lo que pasa en el mundo árabe. Siria sin esperanza en una guerra civil, Irak sin esperanza en 3 países separados, ISIS, un grupo extremista terrible, y lo mismo sucede con Libia, con Yemen.
Esta negación de la esperanza destruye a las personas. Las personas sin esperanza se convierten en extremistas, se les recluta a organizaciones violentas, y nosotros somos personas que amamos la no violencia, amamos la democracia, estamos a favor de la integridad, de la unidad. Fui honrado con ser el redactor de la Constitución de Palestina, y nuestra Constitución no permite discriminación alguna basada en género, religión, etnicidad, lengua. Una dama judía palestina puede ser mujer cristiana, puede ser mujer, puede ser presidenta o un caballero. No hay ninguna discriminación. La pregunta es que tenemos la posibilidad política de ejercer esa Constitución en nuestro país, y su reconocimiento nos apoya, agregando fortaleza para nuestro pueblo, agregando un argumento más del por qué no debemos volver a la violencia. Acabo de estar en Panamá, vengo de Panamá. Panamá es un país pequeño comparado con México, pero también lo es Palestina. Panamá no ha reconocido el Estado de Palestina aún, pero en principio nos garantizan que ya se tomó la decisión por parte del presidente de Panamá, y van a acudir al Parlamento de Panamá para tomar una decisión firme, y creo que ya tenemos mayoría para apoyar al presidente en el reconocimiento del Estado de Palestina. Si tomamos Panamá y México, quedan dos países, Colombia y Jamaica. Restan estos dos. El resto de América Latina, todos han reconocido ya el Estado de Palestina. 34 países latinoamericanos votaron con Palestina en las Naciones Unidas. Me alegra decir que México es uno de ellos, aun cuando todavía no reconocen plenamente el Estado de Palestina, pero nos apoyan en las Naciones Unidas. Y esa es una fuente de fortaleza no violenta que es importante para nuestro pueblo. Y concluyo diciendo lo siguiente: nosotros podemos ser un puente entre el mundo árabe y México. Y dije lo mismo en Panamá. He visto los enormes edificios rascacielos de Panamá. Ninguno árabe, no hay inversión árabe en Panamá. Y los árabes buscan inversiones en todas partes, pero Panamá no tiene una buena visión y aceptación personal con el mundo árabe. Se le considera un país que nunca ha reconocido el derecho del pueblo palestino y que no estuviese de parte de nosotros. Cuando hubo un momento, en realidad, cuando Panamá se convirtió en un miembro de las Naciones No Alineadas, un intercambio político, y Panamá está dispuesto a volver al club de los países que creen en el derecho de los palestinos y apoyan su lucha. Pero México es otra historia. México es medio continente. México tiene una historia, una trayectoria. En 1910 ustedes derrotaron la dictadura y se convirtieron en un país democrático. Como niño me encantaba la historia de Viva Zapata con Marlon Brando, porque él era mi héroe en aquel momento. Pero yo aprendí de México que era un país que va tras la libertad y rechaza la dictadura. Y eso lo aprendí de parte de la historia de ustedes desde 1910. Y nosotros emulamos eso en 2011 con la Primavera Árabe. Desafortunadamente los jóvenes no lo lograron esta vez, pero me parece que América Latina y México en particular sigue siendo un modelo a seguir para nosotros, un modelo de democracia, de libertad, un modelo del derecho internacional y un modelo de apoyo para las personas que así lo requieren. Me congratulo de estar aquí y me disculpo en sobremanera por ser mi primera visita. He vivido en Estados Unidos mucho tiempo, tengo un doctorado de la Universidad de Pensilvania, fui profesor en universidades en Estados Unidos, pero nunca llegué a México. Finalmente estoy aquí, lo cual me complace, me siento animado, sus palabras me dieron más esperanza y el haberme recibido aquí es un gran honor que agradezco en sobremanera.
Quisiera también presentarle a la senadora Laura Rojas. Laura preside la Comisión de Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales y la conozco bien, hemos estado trabajando estos temas juntas y le ha dado puntual seguimiento también a la situación palestina a través de los organismos internacionales, especialmente a través de Naciones Unidas. Quisiera, si me permite, darle la palabra a la senadora Luz María Beristain, quien, como le comentaba, ella es secretaria de esta Comisión de Relaciones Exteriores y es integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidenta Gabriela Cuevas. Pues es un honor para mí como secretaria de esta comisión el que hayas tú, Gaby, promovido esta reunión. Qué bueno que nos visitan. Siempre he sabido que tanto la presidenta Gabriela Cuevas, que es del Partido Acción Nacional, como su servidora, que soy del Partido de la Revolución Democrática, y no he platicado con Laura, pero muy probablemente estoy segura que sí está con esta causa, porque esta es una causa que la traemos en la mente, en el corazón y en la orden de trabajo desde que nosotros llegamos al Senado. Siempre hemos estado a favor de que México reconozca al Estado palestino. Ha habido aquí otros compañeros de ustedes que nos los han solicitado y creo que ahora es el momento de ya trazarnos una ruta de trabajo en este sentido. Me conmueve mucho las palabras de usted, como dijo Gabriela, una persona con tremenda trayectoria, una persona que ama su país y que ha dado toda su vida luchando a favor de esta causa tan justa. Y también me da gusto tener aquí a los otros acompañantes, tanto al cónsul, a Riyad, como al doctor Mohamed. De verdad son muy bienvenidos. Fíjense que la suma de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática con los integrantes del Partido Acción Nacional, podríamos tener la mayoría para favorecer esta situación. Yo al menos me comprometo con mis 21 senadores a tocar este tema de manera muy puntual, muy responsable y muy seria, y estoy segura que Gaby también lo hará con todos los senadores del PAN, porque llegó la hora de exhortar de manera firme al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lleven a cabo esta acción. Yo no sé qué está en la cabeza del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. No creo que él esté frenando esto, y si lo está frenando, bueno, pues hacemos un llamado público, porque hoy están las cámaras aquí con nosotros acompañándonos, a que esta situación se revise y se componga de inmediato. Ya no puede esperar más esto realmente. No hay por qué temerle a los Estados Unidos, como usted dijo. Personajes importantes de la vida pública de los Estados Unidos también están a favor de la paz en el mundo, de la libertad en el mundo. México es un país que siempre en su discurso trae el tema de la paz, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, civiles. Luego entonces pasemos del discurso de un demagogo a las acciones concretas. México tiene una responsabilidad seria en el mundo. Nosotros tenemos que ser un baluarte de paz siempre, no solo en el discurso, sino en la acción. Y reconocemos al pueblo palestino como hermanos del pueblo mexicano. No tenemos, nadie nos debe embarcar en pleitos ajenos. No tenemos nosotros por qué embarcarnos en ningún pleito. Así como aquí es bienvenida la comunidad israelí y el pueblo israelí, también es muy bienvenida la comunidad y el pueblo y el país de Palestina. México tiene que continuar su tradición de un país pacifista, que nadie meta a México en enredos ajenos a la voluntad del pueblo de México. El pueblo de México es un pueblo pacífico. El pueblo de México ama al pueblo de Palestina. Por lo tanto, desde el Senado de la República, la senadora Gabriela, que es la presidenta y miembro del Partido de Acción Nacional, y su servidora, que soy miembro del Partido de la Revolución Democrática, promoveremos una visita a Palestina. Necesitamos ir a Palestina para nosotros sensibilizar. Espero que vaya Laura también, que es una combativa senadora, Laura, en el tema internacional, muy combativa.
Y necesitamos nosotros abrirle los ojos a los 128 senadores de la República y que entiendan que el Senado de la República no puede seguir permaneciendo ausente en este gran tema. Nos hemos visto ausentes. Llegó la hora de tomar partido en esta situación y de apoyar la causa de la paz, la causa del amor entre los pueblos del mundo. México no puede seguir aislado de este gran tema. Así es que al menos yo hago el compromiso ante el pueblo de México, porque las cámaras son para que esta reunión sea pública, no privada. Ante el pueblo de México hago este compromiso para sensibilizar a mis compañeros y para ponerle hora, fecha, día y lugar a esta acción que ya no debe de esperar. ¿A quién estamos solapando? ¿Quién nos está frenando esto? Si hay algo, que lo digan, porque no creo que al pueblo de México se le haya consultado, porque si se le consultara, muy seguramente el pueblo de México estaría a favor de que nosotros estemos en paz con todos los estados de todo el planeta. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, senadora Beristain, como siempre, usted hablando desde el corazón. Senadora Laura Rojas. Gracias, muy buenos días a todos y a todas, pues muy bienvenidos al Senado de la República. En primer lugar, quiero dar las gracias a la senadora Gabriela Cuevas por la invitación a participar en esta reunión. Una disculpa por haber llegado tarde, pero de verdad agradecerle a Gaby y a Luz María por haberme convidado a esta reunión, porque en efecto, como ya comentó la senadora Cuevas, ella y yo somos las primeras panistas, creo que en toda la historia, desde que se fundó el PAN, desde 1939, en hacer propia la causa palestina. Y lo quiero decir así, con todas sus letras. Nosotras hemos promovido una serie de puntos de acuerdo, exhortando a nuestra Cancillería, entre otras cosas, para que México pueda reconocer explícitamente al Estado de Palestina como eso, como un Estado. Si bien nuestra Cancillería pues argumenta que México lo reconoce así de manera tácita o indirecta a través del reconocimiento de Palestina como miembro observador de Naciones Unidas, nosotras hemos sostenido que es momento de que México se pronuncie de manera mucho más clara que como lo ha hecho hasta este momento, a través de diversos puntos de acuerdo, y lo seguiremos haciendo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un gusto el día de hoy poder intercambiar ideas con usted. También le agradezco mucho las palabras que dijo al final de su intervención hacia nuestro país. Bueno, yo quisiera pues solamente hacer alguna pregunta adicional a lo que ya comenzamos, y después de reiterar esta posición por parte de la senadora Cuevas y mía a nombre del Partido Acción Nacional, que seguiremos trabajando en esto, como ya comenté. También coincido con lo que ya ha dicho la senadora Beristain en la necesidad de redoblar esfuerzos por parte de quienes estamos a favor de esta causa en el Senado mexicano, sobre todo enfocado a cómo podemos respaldar o impulsar nuevas iniciativas de paz y participar específicamente en las tareas de respaldo humanitario a consecuencia de la ocupación en territorios palestinos. Entonces, bueno, ahí pues tal vez podremos ahondar un poco más, y por supuesto estamos dispuestas a avanzar en ese tema. Y finalmente preguntar su opinión sobre cuáles deberían de ser los principios y elementos centrales de un nuevo proceso de paz, y qué papel, en su opinión, podría jugar México para impulsarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rojas. Doctor Schat, tiene usted el uso de la palabra. Me siento sobrecogido con su simpatía y su solidaridad de las tres. He estado diciendo que los mejores políticos son mujeres. Lo he dicho y yo lo he practicado los 14 años que fui ministro de Relaciones Exteriores. Cuando dejé el puesto, el 65% de mi personal eran mujeres dedicadas y altamente capaces. Hoy
hay un intento por parte del gobierno de Francia. El señor Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores, está encabezando un avivamiento del proceso de paz, y este intento se basa en la resolución del Consejo de Seguridad que presentamos al Consejo el 30 de diciembre, justo casi el último año del año 2014, el último día, que sugería lo siguiente: que para poder resolver los problemas y las debilidades del último proceso de paz, y por qué se llevan 20 años de ese proceso sin éxito, señalamos los siguientes elementos. Uno, la necesidad de tener un foro internacional que sea más que solamente Estados Unidos. No podemos sacar a Estados Unidos, eso no es la idea, pero pueden ser como en las negociaciones de Irán, 1 de 5 o 6. Uno debería representar a América Latina, sin duda alguna, y creo que México es un súper buen candidato para eso. Número 2, nos gustaría ver una reiteración de los términos de referencia. Cuando arrancamos el proceso de paz, los términos de referencia eran claros en cuanto al objetivo del juego, basado en 2 resoluciones del Consejo de Seguridad famosos, 2x2 y 338, 242 y 338. Y yo evito las habitaciones de hotel, que el número es 228 o 348. Busco otros cuartos. ¿Por qué? Pero bueno, estas resoluciones 242 y 338 indican que la frontera separa la tierra de Israel y Palestina, incluyendo el oriente de Jerusalén, que no es una ocupación legal, la del 67, y que hay que revisitar esto. También arrancamos nuestro proceso de paz con el señor Baker y Bush padre, después de la guerra del Golfo Pérsico y la disolución de la Unión Soviética en 1991, con algo llamado la Fórmula de Madrid. La Fórmula de Madrid tiene un eslogan: tierra por paz. Eso es, Israel regresa la tierra que ocupó en el 67 y a cambio se le da una garantía de paz y seguridad. Perfecto con nosotros, no tenemos problema alguno con ello. Número 3, firmamos con Israel un acuerdo en la Casa Blanca que se le llamó el Acuerdo de Oslo. Así se conoció, y estamos comprometidos con todos los aspectos de ello. Los israelíes no, pero estamos dispuestos a ser juzgados por nuestro compromiso con el Acuerdo de Oslo. Estos son los términos de referencia de ese acuerdo. Y ahora hay que volver a enfatizar que estos términos de referencia siguen siendo los lineamientos para una negociación futura. Número 3, sentimos que ha llegado el momento en que el mundo entero tome una decisión clara: ya no confiscar la tierra de Palestina, ya no sustituir a los palestinos con gente en asentamientos coloniales. Y Estados Unidos lo condena, el Consejo de Seguridad lo condena, la Asamblea General lo condena, pero no hay forma de decirle a Israel: si haces esto, serás castigado, se te negará dinero, se te negarán arreglos, vas a perder algo. Si no hay un compromiso claro en cuanto al costo de hacer esto, seguirán tomando la tierra. Ese es el número 3. El número 4, nosotros queremos un tiempo límite de ocupación. Lo ocuparon en 1967. Realmente ya es hora de decir: te quedan 2 años, te quedan 3 años, 4 años, pero para finales de ese tiempo tienes que sacar a tus tropas de la ribera occidental y de la franja de Gaza. Y si no han concluido las negociaciones para ese momento, sigan las negociaciones, pero como 2 estados independientes, de los cuales ninguno ocupa territorio del otro. En el pasado había tiempos límites para la negociación, pero no significaban nada. Las negociaciones del Acuerdo de Oslo tenían que concluir a los 5 años. Bueno, concluyeron a los 5 años y no llegamos a un acuerdo. Y los israelíes siguen ahí ocupando cada centímetro de nuestra tierra. El señor Kerry hace 2 años dijo: en 9 meses un acuerdo, en 9 meses se acaba con todo, firmamos
Y no sucedió. ¿Y qué pasó? Israel sigue ocupando nuestro país. Nosotros queremos que el Consejo de Seguridad declare un periodo, una fecha límite para la ocupación, no solo para la negociación. Y también Israel y la organización palestina firmaron muchos acuerdos para liberar presos políticos. Israel hasta ahora tiene 5.600 presos políticos, violando las convenciones de Ginebra, porque los saca del territorio de Palestina y los encarcela en el desierto de Negev, y esto es ilegal de conformidad con las convenciones de Ginebra. Sus madres, sus hijos no los pueden visitar. Ninguno de ellos ha encarado a alguien que lo acuse con evidencia contundente de que ha hecho algo mal. Es una detención administrativa que no está basada en el Estado de Derecho. Estas son nuestras condiciones y el Consejo de Seguridad, lamentablemente, no lo podían aprobar porque solamente 8 países de los 15 dijeron que sí, y se necesitaban 9, y Estados Unidos ejerció presión a Nigeria en el último momento, que cambió de un sí a un no voto. Entonces no se logró el acuerdo. Ahora, los franceses sugieren, vamos a tomar su sugerencia, su resolución, y vamos a cambiarlo un poquito para que Estados Unidos no objete, para que no haya un veto de parte de Estados Unidos. Y vamos a formar un grupo que comprende España, Francia, Nueva Zelanda y Jordania. Y estos 4 países, una vez más, se reúnen en octubre, cuando España se convierta en presidente del Consejo de Seguridad, y vamos a pedir desde un principio, que se abra el diálogo sobre la paz en Palestina. Cuando se abre el diálogo, Ban Ki-moon llega con una declaración de parte de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Y entonces los 4 países en su momento pondrán sobre la mesa las sugerencias. La esperanza es que si podemos tomar los puntos básicos de la sugerencia y obtenemos la mayoría, y Estados Unidos no se opone mediante un veto, será posible volver a traer a la mesa el mecanismo de negociaciones. Estamos muy dispuestos a intentarlo, y le dijimos a España, le dijimos hace 2 semanas, yo lo hice, hemos estado discutiendo con Laurent Fabius de Francia también. No importa, es una oportunidad para que México sea parte de este foro. Y creo, vean, yo he estado negociando los últimos 50 años de mi vida. No quiero decirle cuál es mi edad. Empecé a los 5 años, vaya, no calculen mi edad, pero 50 años llevo con este tema. 25 de esos 50 años de su servidor he sido negociador ilegal, porque los israelitas hicieron que fuera un crimen que Israel negociara con miembros del PLO de Palestina. Se supone que yo era terrorista. Sin embargo, yo escribí en árabe los únicos 3 artículos que se escribieron acerca del Holocausto y el sufrimiento de los judíos a manos de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fui autor de los artículos sobre los artículos democráticos seculares, un Estado para cristianos, musulmanes y judíos, un solo Estado. Y yo siempre fui antiviolencia a lo largo de mi carrera, pero para Israel yo fui ilegal durante 25 años y negocié ya con todos los que se han hecho ministros ya en Israel, fíjense. Pero desde 1998 empezamos a negociar oficialmente, así que 50 años llevo de negociación y yo estoy dispuesto a volver a negociar, pero con las garantías correctas de parte del Consejo de Seguridad, que no habrá más asentamientos, no habrá más cambios en los términos de referencia, un marco límite para retiro y la libertad de los presos políticos. Si logramos esto, volvemos a tomar el proceso de paz, lo retomamos. La Unión Europea
el Parlamento efectuó una resolución para recomendar a todos los Estados miembros de Europa que reconociesen el Estado de Palestina. Pero aunado a esto, la declaración que va mano a mano, que dice algo así: recomendemos que todos reconozcan el Estado de Palestina, pero al mismo tiempo el proceso político se debe animar a que continúe. Perfecto. Con nosotros, bien. Si México quiere usar esas mismas palabras, perfecto con nosotros. Nosotros reconocemos el Estado de Palestina y tenemos la esperanza de que esa solución vaya de la mano con darle oportunidad al proceso político para lograr el éxito de él. No solamente eso, pero usar la resolución italiana para el Parlamento que dice: nosotros reconocemos el Estado de Palestina para animar a los palestinos a que permanezcan participando en el proceso de paz. Son fórmulas que su país puede estudiar. Sé que ustedes son el vecino más cercano a Estados Unidos, sé que ustedes tienen que tomar eso en cuenta. Sin embargo, a Estados Unidos no le importó cuando el resto de América Latina reconoció el Estado de Palestina. Y Estados Unidos en este último año del presidente Obama está cambiando. Lo que ha sucedido en Cuba y que ha sucedido en Panamá también. La reunión se llevó a cabo en Panamá con el señor Obama decidiendo reanudar la relación con Cuba. Sucedió en Panamá. Y al firmar el acuerdo con Irán, eso es un parteaguas. En vez de la amenaza de una guerra nuclear, Estados Unidos utilizó los oficios de 5 países importantes del mundo: Alemania, Francia, China, Rusia, para llegar a un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Esto nos anima, nos alienta. Tal vez ha llegado el momento en que Estados Unidos, de manera seria, vea qué es lo que puede hacer en este último año de la administración del presidente Obama en traer paz al Medio Oriente, y tal vez México puede ayudar a Estados Unidos a tomar este rumbo correcto. Ode me dice que también desea hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Gracias, Excelencia Gabriela. No soy tan orador ni como usted, ni como el doctor Shah, ni como Laura, como nadie. No domino bien el idioma, pero sí os prometo que voy a hablar de lo más profundo de mi corazón. La importancia que revela este encuentro con el Senado en México lo voy a poner en unos cuantos puntos. Israel fue criado por una resolución de Naciones Unidas. El Estado de Israel, como tal, se creó por una resolución de Naciones Unidas. Y desgraciadamente Israel no ha acatado ni una resolución de Naciones Unidas, salvo parte de la mitad de una resolución que concierne su creación. Es la resolución 181, pero en parte la que concierne su creación. Por lo tanto, negociar 22 años, como bien dijo el doctor Shah, se negaron resultados, es entendible, se puede entender perfectamente por algo científico. Hacemos una reacción química, los componentes nos dan índice de resultados. Cuando dos partes están negociando con un desequilibrio de balanzas, lógico, los resultados van a ser acorde con este desequilibrio. Por lo tanto, viene la importancia de una postura de la comunidad internacional firme para que esta ocupación sea costosa para los israelíes. ¿Qué tiene que ver con México? Lo que estoy diciendo, sí, tiene que ver mucho, porque el tema no es números. Y yo personalmente amo a México y no quiero que México sea el último en reconocer a Palestina, porque esto lo hago una comparación con las frutas. Una vez que están maduras, si las dejamos se caen y no tienen mucho efecto. Su efecto es cogerla en punto y comerla, que da un efecto a la causa palestina. ¿Por qué vamos a temer a Estados Unidos o a Israel o a la comunidad judía o a la comunidad árabe o no sé a quién? Para ser coherentes los mexicanos, gobierno, pueblo, partidos políticos, con sus principios y sus valores.
Los valores mexicanos, los principios mexicanos tienen que ser coherentes con ellos, no solo para ayudar a los palestinos a que tengan su independencia, sino para ser coherente consigo mismo. Y by the way, esto ayudaría al pueblo palestino a que tenga una esperanza que el día de mañana tiene su Estado soberano independiente sobre las fronteras del 67. Israel cada vez se siente más protegida por la comunidad internacional porque su ocupación es la ocupación más barata, la menos costosa a lo largo de la historia. Han tenido elecciones hace muy poco los israelíes y han tenido un gobierno de extrema derecha, hasta el punto que voy a llamar a las mujeres asistentes aquí en esta sala a ver qué opinan cuando la ministra de Justicia de Israel hace un llamamiento unos días antes de ser ministra de Justicia a que hay que matar a las mujeres palestinas para que no paren. Por lo tanto, pido a este Senado que haga un llamamiento que esta mujer sea expulsada del gobierno de Israel y que sea expulsada del género de las mujeres, porque no es una persona que llama a matar a las mujeres palestinas por ser palestinas. Otra cosa os voy a decir, que esto facilita a México que tome la decisión lo antes posible en reconocer. Hay miles de israelíes, de figuras israelíes que han firmado cartas enviadas a parlamentos europeos pidiendo que estos países europeos reconozcan al Estado palestino. Y yo os puedo facilitar el listado de estos personajes y la carta que han dirigido a Inglaterra, a España, a Portugal y a otros países. Tengo la lista y tengo la carta, y las puedo facilitar al Senado. Por lo tanto, ¿por qué tenemos miedo si los israelíes mismos están pidiendo el reconocimiento del Estado palestino? La última cosa que voy a decir es que reconocer al Estado palestino es una garantía del futuro del Estado de Israel también, porque la paz no es un beneficio para los palestinos, la paz es un beneficio para los pueblos. Yo personalmente deseo, ya soy bastante mayor, el día de mañana que alguien pida a mis hijos que hagan algún acto de arte, en el lugar de pintar aviones y tanques y ametralletas, que pinten flores, que canten, que bailen. Eso es lo que quiero para los niños palestinos y para los niños israelíes. Esto no sería posible sin que el pueblo palestino goza de todos sus derechos legítimos en autogobernarse, en tener su territorio, en tener su soberanía y ser respetado. Nos están humillando a diario a cada uno de nosotros en los checkpoints. Por eso, repito lo que dijo el doctor Nabil Shahab, dirijo una invitación a las 3 compañeras que vayan a Palestina, porque yo puedo mentir hablando de mi causa, puedo mentir, puedo exagerar, pero cuando ustedes vayan ahí, la retina de los ojos graba los verdaderos hechos, que lo vean con sus propios ojos, y seguro tendréis un papel fundamental en que México en el próximo mes reconozca a Palestina, que no espere más, que no espere hasta octubre. ¿Para qué vamos a esperar? No queremos número, tenemos un número mucho más alto de países que reconozcan a Palestina, más que a Israel mismo. Israel tiene 83 países que lo reconocen. Nosotros tenemos ya, lo voy a ratificar, el número que dijo el doctor Shahab, dijo que son 138, hoy día son 142. Por lo tanto, no estamos buscando números de países que reconozcan. Y yo, como amo a México, no quiero que México se convierta en un número, que sean 143. Quiero que en México su reconocimiento sea efectivo, que apoye al pueblo palestino. Muchas gracias y disculpen si he hablado un poco demasiado. Muchas gracias, doctor Odeh. Muchas gracias también, doctor Shah. Para nosotros escuchar lo que nos han comentado hoy, en especial estas cifras en lo que tiene que ver con la realidad humanitaria en Palestina y para los refugiados palestinos, que no es una realidad menor, pues normalmente son realidades que le romperían el corazón a cualquiera.
y que, como usted bien dice, aquí la esperanza juega un papel fundamental. Hace pues ya 2 años tuve la oportunidad de visitar algunos campamentos de refugiados en Jordania, y en uno de ellos habían refugiados palestinos que me sorprendió muchísimo, que a la hora que tenían la oportunidad, sobre todo los niños, de cantar, todavía le cantaban a Palestina y todavía ansían regresar y todavía quieren regresar a sus hogares. Y bueno, ahí es cuando es difícil pensar desde México, que somos un país que vive en una paz hacia el exterior. Sí vivimos una situación de violencia muy cruda al interior, pero es difícil pensar en cómo durante décadas los niños y la gente en Palestina estén enfrentando esta realidad de violencia y de amenaza constante. Para nosotros, y me parece que ha sido el tono, las expresiones de nosotras tres como senadoras, la decisión de México es una decisión que debe depender únicamente de México. No debe depender en ningún momento de ningún otro país. Para eso México es un país soberano. Y la soberanía se ejerce no solamente en un discurso o en una falsa narrativa, sino que se ejerce precisamente en la cotidianidad, en la toma de decisiones. A mí me parece, y lo he señalado en público y en privado, que México va tarde a muchos hechos en el mundo. México va tarde en su cercanía con Irán. México fue tarde y no supimos poner la mesa para el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, cuando el espacio natural de esas negociaciones era precisamente México. Y me parece que hay una gran diferencia entre la neutralidad que siempre ha tenido nuestro país y ser ajeno al mundo en el que se vive, porque al final México es una parte importante de ese mundo. No se puede ser la 15ª potencia económica del mundo y cerrar los ojos ante cualquier otra realidad. Eso no es hacer política, eso no es ser humano, y me parece que es negar nuestra propia naturaleza como el pueblo solidario, como el país que durante muchos años fue ejemplo para poner las mesas de paz y para lograr consensos en regiones como en algún momento se hizo con Centroamérica. Yo de verdad me quedo, como usted bien lo dijo, con mucha esperanza, y con esperanza que queremos que México también transmita y sepa retribuir a Palestina. Que estos datos, lejos de rompernos el corazón, nos fortalezcan las decisiones como la han hecho con el pueblo palestino. Esperemos y hacemos los mejores deseos para que México pueda estar más cerca de Palestina, para que Palestina y su pueblo encuentren pronto la paz, para que las familias palestinas puedan regresar a sus hogares. Como dicen ustedes, inshallah. Muchas gracias por su visita. Well, very briefly, I only want... Brevemente, solamente quiero entregarle a usted 2 propuestas. La primera fue firmada por la senadora Gabriela Cuevas y otros senadores de nuestro partido, precisamente solicitando a nuestro gobierno que oficialmente reconozca el Estado de Palestina. Así que quiero entregar en sus manos estos documentos, y luego le vamos a mandar por correo electrónico otras propuestas que también estamos presentando aquí en el Senado. Muchas gracias.